Jubilaciones en 678. ¿A que no saben quién nos visita? No, mejor todavía. Ricardo Forster. Trenes. Tras los videos reveladores, salvaje paro contra la gente. Estaría José Luis Moyano, delegado de la línea Sarmiento. Dígame una cosa, Moyano, ¿y por qué paran? Nosotros paramos por un montón de cosas, un conjunto de cosas que venimos sufriendo desde hace 18 años, desde que se privatizaron los ferrocarriles. Y si quiere contarnos, ¿cuánto gana un supervisor con 10, 15 años de antigüedad? No gana lo que debería ganar en este momento. ¿Y cuánto es eso que gana que no debería ganar? Y mucho menos de la media. Sí, no tengo idea, dígame cuál es el promedio. No, sí, ahora no tengo en este momento... Bueno, más o menos, no quiero ser descortés con usted, preguntarle cuánto gana usted porque no corresponde. No, pero sí, para darnos una idea. Preferiría no hablar. Para darnos una idea. Preferiría no hablar. ¿Ustedes cuándo tomaron la decisión de este paro? No, nosotros hace 2 meses atrás ya vencimos todos los plazos legales de lo que es la conciliación obligatoria. Yo entiendo su reclamo, no soy quien para ponerme a discutirlo y no lo conozco a fondo. Digo, si podemos hacer algo, porque estamos afectando a mucha gente. ¿Ustedes van a levantar el paro al mediodía? Decirle que se corta, decirle que se corta. Se corta, decirle que se corta. Se corta, Sí, yo lo escucho perfecto. Decirle que se corta. Perfecto, bueno. No se explica que puedan convocar un paro sorpresivo, en este caso, en lo que respecta al Sarmiento, no más de 170 personas de personal jerárquico que cobran más de 20.000 pesos por mes de bolsillo. ¿Escucho bien? Y recibieron el 23% de aumento. El aumento a los jubilados por encima de cualquier medición de inflación. Demoledor contraste entre dichos y hechos. Hoy tomando mate en el centro de jubilados. Creo que fue la semana pasada, estaba caminando, yendo a una sesión en el Congreso, una jubilada, docente, me dice, vengo de cobrar 4.000 pesos, sacó el recibo, estaba furiosa. Mirá. El haber jubilatorio a partir del 1 de septiembre de este año es del 14,41%, lo cual con el aumento que ya se dio este año, de acuerdo a la ley, las jubilaciones de los argentinos han aumentado este año en 31,78%. Elecciones 2013 y un tema que no está en los medios. Cristina con los agredidos por la patota de Cariglino y Giustosi. De una reunión que mantuvo en el día de ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con militantes de diferentes agrupaciones que fueron agredidos hace pocos días en localidades como Almirante Brown, en Malvinas Argentinas, y también se registró algún hecho en Escobar. Y a esto ocurrió en el día de ayer en Casa de Gobierno, esta expresión de solidaridad, ¿no?, por parte de la presidenta, también del jefe de gabinete y del diputado Larroque. ¿Por qué sigue creciendo Insaurralde y desplomándose Massa? Martín, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo te llevabas con esta cuestión de no es muy conocido? ¿Lo aceptaba? ¿Te enojaba? No, ¿cómo me voy a enojar? Al contrario. En Loma de Zamora me pasó una cuestión similar. Yo asumí en el año 2009 y seguramente me conocía muy poca gente. Me dediqué a trabajar estos 3 años y medio para hacer bien las cosas en Loma de Zamora, y es lo mismo que pienso hacer, con la misma responsabilidad, trabajar y a pasión para llegar a ser legislador por la provincia de Buenos Aires. Un debate súper divertido. El pibe de Ilia realmente me emocionaba. Los demás no lo escuchaban, se notaba claramente que no lo escuchaban. No hay política de seguridad. No hay política de seguridad. No hay política de seguridad. No hay prevención. No hay prevención. No hay prevención. Entonces, ¿qué le decimos? Tenemos que acudir a fuerzas extraordinarias que no deberíamos recurrir. Por ejemplo, Gendarmería Nacional. Por ejemplo, Prefectura Marítima. ¿Por qué? Si esas no son fuerzas de seguridad que tendrían que actuar aquí. Ahora me interrumpen. Pero esto, si a mí me dicen, si a mí me preguntan... En su tiempo, yo me pierdo un poco. Me preguntan a mí, dicen, las reglas ¿cómo se va a financiar? ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo se va a financiar? ¿Saben cómo se va a financiar? Un segundo, Bonelli, y termino. ¿Cómo se va a financiar? Se va a financiar. Mañeto quiere callar a Víctor Hugo. Recibí una carta fechada el 31 de julio, en la cual se me dice: me dirijo a usted en mi carácter de mediadora, habiendo sido propuesta mediadora en la mediación caratulada Héctor Horacio Mañeto contra Víctor Hugo Morales.
Si me preguntan cuál es el motivo, aquí no lo describe exactamente. No sé si es por el viejo tema del fútbol y las denuncias de cómo mafiosamente se lo robó, se lo quedó y lo destruyó. Si es que he mencionado alguna vez la presunción de las manos ensangrentadas por el tema papel prensa. No pienso, de mi parte por lo menos, ni preocuparme demasiado en designar un abogado. La justicia es manejada por Mañeto, con lo cual mis chances puedo contratar el bufé que defiende a la Argentina contra los fondos buitres y va a ser lo mismo. Rajoy permite revalorizar a De la Rúa. No utilizar la mentira y las sospechas infundadas, cuando no la infamia, como arma política. Fin de la cita. Citaba Rajoy a un político sin descubrir de quién se trataba, y así hasta 8 veces. Fin de la cita. Fin de la cita. Fin de la cita. Unos sonreían, otros murmuraban. ¿Quién será el citado? El presidente resolvió la incógnita. Porque fue lo que dijo enfáticamente el señor Pérez Rubalcaba en esta Cámara. La bancada socialista rompió un murmullo. Odón Elorza parecía pedir orden. Y Rubalcaba, el citado, cito literalmente su frase, se convirtió en citador. Fin de la cita. Pero no fue el fin. La cita invadió las redes sociales, donde los propios diputados mantenían su debate paralelo con citas y recitas. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Otro día de geniales. Notice 1. Sigue creciendo la construcción. Infonews. La construcción creció 6,6% y acumula una suba de 2,8% en el semestre. 2. El torneo de fútbol se llamará Nietos Recuperados. Torneo inicial, Nietos Recuperados, desde el próximo viernes. ¿Cómo te extrañábamos, fútbol? 3. Capitulazo de Lo que nadie pregunta. Trabajar en libertad, sin la nefasta intervención a los mercados. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica. Sin retenciones. Libertad de las exportaciones a través del levantamiento de prohibiciones existentes. Bien. ¿Qué pasa con Massa, que no se hace cargo de la alianza que hizo con usted? ¿Te recuperaste de lo de Echeverre o todavía no? ¿De lo de Echeverre? No te gustó, me parece. Un discurso parecido al de Martínez de Oz. No te gustó, ¿no? Sí, parecido a Martínez de Oz, la verdad que no me gustó nada. ¿A usted le gustó? A mí me gustó, la verdad que me gustó. ¿Pero no encuentra similitudes con la política de Martínez de Oz? Me gustó mucho el discurso. 4. Apareció una propuesta de los rejuntados. Diario La Nación, segmento Responden los candidatos. Mirta Tundis. ¿Cree que hay que mantener el fútbol para todos? No. ¿El fútbol para todos? ¿Usted lo mantendría? Yo prometí sacarlo. ¿Cree que hay que mantener el fútbol para todos? No. 5. Un gran cierre musical con Alejandro Balvis. Agradecida de estar hoy acá y a su gente cantar, que es su forma de amar. Toca de primera y rota 678. Si el Barça fuera programa de TV, ¿sería La Tanqueta? Los lesionados se pierden con esta continuidad de partido mínimo entre 4, 5, 6 partidos, así que mejor voy a decir 6, 7 y 8 partidos. Mejor voy a decir 6, 7 y 8 partidos. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanzas. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano.
Buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Buenas noches, compañeros, amigos. Les cuento que hoy, aunque no vino Nora Beiras para hablar del Papa, vamos a tener candombe, porque está Alejandro Balvis, candombe, murga, cosas uruguayas. El hombre fue director de las murgas más conocidas del Uruguay. Bueno, después lo vamos a escuchar, va a estar acá en vivo. Y en vivo también lo tenemos, aunque no va a cantar nada, por lo menos por ahora, a Ricardo Foster, que es doctor en filosofía, profesor, investigador, ensayista, escritor, miembro de Carta Abierta. Y ahora... Candidato. El candidato. Candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Bueno, bienvenido, Foster. Muchísimas gracias. O sea, mucho no te veía. Hacía tiempo. La gente piensa que vengo siempre, pero hacía un montón que no vengo. Sí, conmigo también piensa que vengo siempre. Y... No se da cuenta que los votos se ganan acá, ¿ves? Claro. Sí. Si fuera por 678, ya estamos. Uf. Bueno, vamos al primer informe, que sería algo así como paso, los modelos en juego y otras cosas más que hay ahí. Un informe muy completo. Lo vemos. Las elecciones 2013. En la ciudad, Filmus Cabandier versus Bergman Michetti. Y un debate súper divertido. Arranquemos por la primera parte de la gloriosa noche de anoche en TN y el debate de los que luchan por el tercer lugar. De movida nomás, nos alegró el ingreso cuasi nupcial de Solanas y Carrió, ya que inferimos que las asperezas habían sido limadas. Yo por ahí me río porque Pino dice que pelea por esto, no, él filma. Digo, porque la verdad es que a mí me tocó enfrentar el sistema financiero, él me filmaba. Hacer las denuncias por ferrocarril, él me filmaba. ¿Se habla alguna fórmula entre usted y Carrió? No, pues es un disparate. Acá se habla cualquier cosa en cualquier momento. Nosotros estamos en la vereda del frente. Hace muchos años que no me río como anoche. Fue maravilloso. Fue lo más lindo. Que los que pensemos de manera similar estemos reunidos. Y para eso... ¿Muy bien? Bien, muy bien. Igual le quiero decir que hay un gong y para redondear es un segundo gong de 10 segundos, a los 10 segundos. Ganamos la elección del 2009 con un enorme esfuerzo. Habíamos ganado el acuerdo cívico, se fueron todos contentísimos a hablar con quién. Con el ministro Motomandado, ¿cómo se llama? El del Interior. ¿Cómo? Randazzo. Me gusta la batalla contra el autoritarismo. Me gusta la batalla contra la prepotencia y soy una dura, a diferencia, por ejemplo, de él, que es un blando. Porque él cree en el diálogo. Yo soy una dura. ¿Y saben por qué soy una dura? Porque frente a la prepotencia de un violador, vos tenés que marcar distancia porque si no te llevan puesto. El minuto y medio para Ricardo Gilavedra a partir de ahora. Ay, me olvidé de mostrar todo lo Después, Carrió, después tiene un minuto, después vamos a poner el reloj de vuelta en cero. No confundir blandura con diálogo. Y yo no creo, Lilita, de que vos seas dura. Creo que sos profundamente ineficaz y que sos dogmática. Que te has encerrado en una verdad única. El autoritarismo desprecia al otro. Y quien piensa que tiene una verdad única, como la Presidente y como algunos opositores, son autoritarios. Eso no es blandura. Eso verdaderamente es espíritu verdaderamente democrático. Lo otro es un espíritu faccioso. Estamos en comunicación con Ricardo Gilavedra. Todos la conocemos a Carrió, ¿no? Es una mujer difícil. Confío en que la vamos a poder domesticar. No hay nada imposible. Hay que darle poco micrófono, ¿no? Lo de usted está muy desordenado, pero podemos llegar a un acuerdo. Ah, me va a domesticar. Sí. Sí, no, te voy a demostrar, Ricardo, eso es lo bueno de este espacio. ¿Cuál es el camino? Es el Ricardo, único lo bueno hombre de del este mundo espacio. que dijo semejante estupidez. Ricardo, escuchame, me va a domesticar. Lo bueno de este espacio, es precisamente nadie ha logrado esto. que seas tratable. Tweet de Susana Jiménez. Fantástico el debate de anoche en TN. Ilia Carrió Gilavedra ilustró clarito y esperanzador. Congrats. Lilita está endemoniada, ¿no? La chapita, me parece. Te da rating, políticamente hablando. Ahora, a largo plazo no aporta nada. Cuando vos te reclaman en el pasado, yo digo, bueno, a ver,
¿Qué construiste a lo largo de 15 años? El denuncismo como modo de hacer política me parece que no es. Al final del informe habrá más de este manjar. Ahora bien, la candidata del macrismo Gabriela Michetti, que aventaja a Filmus en las encuestas, en la humilde opinión de este guionista, tiene unas ideas de nulo orgullo nacional. La anécdota sobre su charla con un señor así lo revelan. ¿Dónde está la Argentina parada? No, la Argentina en el mundo de hoy no existe, está borrada del mapa. Yo te digo, el otro día en una reunión en Washington que me contó un señor que estuvo en un curso especial sobre el tema de la crisis mundial y cómo se sale de la crisis mundial, etcétera. Pero ¿y Argentina? Argentina porque nada, no existe, no se sabe si es blanco, negro, que me contó un señor que estuvo en un curso especial sobre el tema de la crisis mundial y cómo se sale de la crisis mundial, etcétera. Más allá de estas valoraciones, el último domingo en 678 el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, detallaba votos y ausencias. Para decir, alguna fuerza política que presenta a Solanas y Carrió como candidatos. ¿Qué votaron en fertilización asistida? Solanas ausente, Carrió afirmativo. ¿Qué votaron, por ejemplo, en tierras rurales? Ahí coincidieron, porque los dos estuvieron ausentes. ¿Qué votaron en avenimiento? Solanas afirmativo, Carrió ausente. En IPF, negativo Solanas, ausente Carrió. Identidad de género, que era una ley importantísima. Bueno, ausente los dos ese día justo. Matrimonio igualitario, votó afirmativo Solanas, se va a votar. Pero se abstuvo Carrió. Trabajo agrario, coincidieron nuevamente, porque los dos estuvieron ausentes. Servicio doméstico, una ley fundamental que recupera el sueño de Evita, también tuvieron una coincidencia porque los dos estuvieron ausentes. Regulación de las prepagas, bueno, afirmativo Solana, ausente Carrió. Quiero decir, Carta Orgánica del Banco Central, abstención de Solanas, ausente Carrió. Muerte digna, otro de los temas fundamentales de ampliación de derechos, también coincidieron, estuvieron ausentes los dos. Lo que quiero decir, ¿a qué estamos votando? En el voto de los chicos a los 16 años. Michetti, Solanas, Donda, Carrió y Gilavera, y coincidieron en el voto a los 16 años y no fue nadie a votarla. Están todos ausentes. Respecto del matrimonio igualitario, recordemos aquel contrapunto entre Mick y Eti. ¿Qué planes tenés para los jóvenes homosexuales del país? Mira, yo creo que la igualación de todos los derechos de las parejas homosexuales con las parejas heterosexuales es absolutamente necesaria. ¿Como poder casar? Claro, o sea, si yo te voto, Michetti, ¿me voy a poder casar con mi novia? Sí, obviamente. Y 5 meses después... No comparto porque yo tengo otra visión del tema, no la equiparación de la pareja homosexual a la pareja heterosexual, porque creo que son cosas distintas. Y esto no va en desmedro de la pareja homosexual, son cosas distintas. Si yo te voto, Michetti, ¿me voy a poder casar con mi novia? Sí, obviamente. Y de los votos, pasemos a los vetos. Teniendo en cuenta que votaremos a quienes establecerán las leyes que garantizarán nuestros derechos, la vetocracia que Michetti pretendió endilgar a Cristina fue en realidad herramienta esencial de su partido. ¿Cuántos vetos ya tuvo el veto Macri? 106. 106. Es escandaloso, nadie niega que es una facultad constitucional, pero el abuso de lo mismo significa una tomada de pelo a los legisladores de la oposición, a los legisladores propios. Algunos dicen que va a ser el Congreso de la vetocracia. Esperemos que no. Yo, viendo cómo se mueve el gobierno, obviamente hoy tengo que decir que es esperable. Creo que va a ser grave esa situación porque desconocer el poder legislativo como uno de los poderes fundamentales de la democracia sería muy grave, ¿no? Cerca del 91% de las leyes que votó Macri las votó el PRO. Así que el primero que debiera estar ofendido es el bloque del PRO que veta, que propone leyes. Las leyes se votan y después se las veta su propio jefe de gobierno. Que desconocer el poder legislativo como uno de los poderes fundamentales de la democracia sería muy grave, ¿no? Estas incoherencias del macrismo cruzan la General Paz. Quería preguntarte, porque a mí básicamente todavía no me queda claro, pero por ahí me lo aclarás vos ahora, ¿en qué los benefició en la provincia de Buenos Aires el acuerdo con Sergio Massa? Una charla de Mauricio Macri que él contó con Sergio Massa, en la cual Sergio Massa le dijo claramente que iba a ser un proyecto para frenar al kirchnerismo y
los candidatos del PRO ingresaron en esa lista con ese sentido. ¿Por qué? Porque no se habían podido establecer las buenas relaciones o buenas negociaciones con Francisco de Narváez. ¿Por qué? Porque no se habían podido establecer las buenas relaciones o buenas negociaciones con Francisco de Narváez. Ahora todo lo miramos ¿no? con mucho cuidado, con mucha precaución. O sea que todavía no están O sea, absolutamente estamos- convencidos. exactamente. O sea que todavía no están O sea, absolutamente estamos- convencidos. Exactamente. Otro candidato macrista capitalino que fue hoy a Intrusos a hablar de su separación matrimonial se vio en problemas ante un punzante Adri Payares. Pero María Eugenia Vidal lo defendió con más que sólidos argumentos, ¿eh? Tweet de María Eugenia Vidal. Voto a Diego Santilli porque es un funcionario todoterreno, siempre de buen humor y contagiando su sonrisa. Bueno, no están muy en pastores evangélicos los candidatos. Pero me parece que la gente... Sí, pero así esto pasa, amor. No estoy en una vereda, no estoy en la otra. Voy en avión, voy en tren, no sé, que es una cosa rarísima. Como que Charly yo, García. Claro, yo los escucho y digo, pero... Los afiches con tanta sonrisa, discúlpame, me parece que no le suman a la gente. Cuando uno quiere, cuando ve una ficha, y yo entiendo que ustedes venden una cosa de bonomía, pero a veces queremos ver cuál es la propuesta, básicamente, más que ver que tienen todos lindos los dientes en el PRO. La verdad, básicamente los afiches de Tan ustedes lindo no los son tengo, un poco pero yo soy un tipo alegre. Un tipo que me gusta levantarme todos los días y que la vida me lleve a mi laburo. Sí, lo a que mi pasa es que cuando a cotidianidad. veces salís y el tránsito es tan complicado y se te inunda y tenés gente que ha tramitado el subsidio de abril y todavía no se lo han hecho y que durante 2 meses tuvo que vivir con las alfombras todas mojadas porque no venían los inspectores, digamos, la vida no es tan alegre. Tratamos también como vecinos de una ciudad vivir alegres, pero es una ciudad en la que es difícil vivir alegres. Digamos, el tránsito es muy complicado, las escuelas públicas son complicadas y los hospitales, porque yo soy de barrio de Flores, hace 1 año que tenemos el techo del Hospital Álvarez que se prendió fuego y no se pudo solucionar y vemos los carteles y no se arregla. Digamos, yo te entiendo que vos enfrentas la vida con cariño, pero es difícil ser vecino de la Ciudad de Buenos Aires, es muy difícil. Pero es difícil ser vecino de cualquier gran urbe. Y ahora sí, la segunda parte del programón de anoche. Como nota desagradable, adviertan cómo el tridente Lavedra Carrió Lustó se burla del hijo de Arturo Ilia. El pibe de Ilia a mí realmente me emocionaba. Los demás no lo escuchaban, se notaba claramente que no lo escuchaban. No hay política de seguridad. No hay política de seguridad. No hay política de seguridad. No hay prevención. No hay prevención. No hay prevención. Entonces, ¿qué le decimos? Tenemos que acudir a fuerzas extraordinarias que no deberíamos recurrir. Por ejemplo, Gendarmería Nacional. Por ejemplo, Prefectura Marítima. ¿Por qué? Si esas no son fuerzas de seguridad que tendrían que actuar aquí. Ahora me interrumpen. Pero esto, si a mí me dicen, si a mí me preguntan... En su tiempo, yo me pierdo un poco. me preguntan a mí, Tenés que haber leído dicen, las reglas ¿cómo se va a financiar? ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo se va a financiar? Ilía, me disculpa, ¿Saben cómo un se va a minuto. financiar? Un segundo, Bonelli, y termino. ¿Cómo se va a financiar? Se va a financiar con impuesto, con 0, Bien. impuesto a la propaganda oficial. 0. ¿Y sabe cómo se va a financiar? Aumentando, como se dijo acá, pero no se dijo, los impuestos al juego. Finalizando y recordando que vamos a elegir a quienes decidirán nuestras leyes, más de Filmus y la enumeración de votos y ausencias. Tierras rurales, que es contra la extranjerización de las tierras rurales, que Cristina hace poco dio cuenta de la evaluación que se hizo. Por ejemplo, Michetti no sabemos porque estuvo ausente. Casualmente también faltó ese día Solanas y faltó Carrió. Así que el tema de las tierras rurales no lo tenemos, pero sí un tema que lo veíamos ahí al Momo Venegas, cuando hubo que votar esa ley, hay que decir que hay 2 que votaron a favor, Victoria Donda y Gil Lavedra, pero bueno, Michetti se ausentó justo. Pino también ese día. ¿No? Parece que no. Y Carrió, había que votar los derechos de los peones rurales, tampoco estuvo. ¿Qué tal, Foster? Todo muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Largo informe para... Un largometraje. No, pues muy medular
el debate dentro de UNEN. Entonces se necesita recorrer la profundidad de su discusión, su proyecto de sociedad, de país. Pareciera ser que la política se reduce, se resuelve con esa palabra mágica que inventó la nata y le da a Lilita la letra, que es la palabra corrupción. Después discutir el país, discutir la economía, la cultura, la política, las instituciones, América Latina, el mundo, la economía, parece que ese no es tema de esta gente que se unen y al mismo tiempo se desangran, ¿no? O cuestiones municipales. O cuestiones de la ciudad. No, bueno, parece ser que se van a presentar, no sé, en Ciudad de Tucumán. Sí, o la sobre ONU, Buenos Aires no sé dónde. Sí, también, ¿no? Extraterritorialidad, puede ser. Sí, Sí. puede ser. Ahora, a mí, digamos, lo que hace, lo que hizo el otro día Filmus, Sí. a mí me parece que eso es tan complejo de transmitirlo al tipo de la calle, que lo que ves, que ve esto, que a lo mejor vea esto, a Lilita y la pelea, la risotada y qué sé yo, y es difícil llegarle con la cosa concreta. Esta señora es diputada hace tanto tiempo y no va, y no hace nada, y se retira del recinto para no votar. No, me parece que está bien mostrar que efectivamente alguien que todo el tiempo defiende la idea de república, la vida democrática, la calidad de las instituciones, sin embargo a la hora de la verdad mira hacia otro lado, no va al Congreso de la Nación, no vota ni a favor ni en contra, se ausenta. Es una expresión clara que hay un doble discurso. Sin dudas, ese no es el núcleo principal, no es lo que va a definir la diferencia profunda y abismal que existe entre la visión del mundo de Carrió o de Lustó con la visión que creo que se viene construyendo en el país en los últimos 10 años. Me parece que lo que hay que discutir también es eso. ¿Qué pasa con este lugar policíaco que ocupa Carrió, que dice, bueno, frente a esta gente que son violadores, delincuentes, Sí. chorres, hoy dijo violadores, esta vez dijo Sí. violadores, dice otras cosas que siempre son delitos? A ver, ¿Cómo dialogás con un tipo que vos consideras que no, es no un podés delincuente? dialogar. Yo creo que ahí hay un tema que a mí sí me interesa mucho. Hay mucha gente que identifica un cierto progresismo, una centroizquierda y la ve dentro de UNEN. Una centroizquierda supuestamente es aquella fuerza que quiere habilitar un debate, que quiere generar condiciones de reciprocidad, acepta las diferencias, supuestamente va hacia un modelo de país más igualitario, pero básicamente se quiere constituir en el interior de reglas democráticas que no impliquen la negación, el rechazo y la violencia sobre el otro. Ahora, el discurso de Elisa Carrió o el propio discurso de Pino Solana son discursos de negadores, discursos de la tachadura, discursos de una violencia retórica muy grande, porque el otro no es un adversario. Nosotros para ellos no somos adversarios, somos ni siquiera enemigos, porque el enemigo puede ser alguien con el que voy a combatir, Claro. pero lo respeto. No, acá es algo mucho más cloacal, más tenebroso, porque es la reducción del otro político a una zona de infección. Somos un virus. Sí. Como somos un virus, hay que eliminarnos. Me parece que eso es gravísimo para la democracia. Creo que hoy estamos dándonos cuenta que llevamos 30 años de democracia en la Argentina y que aparezca un discurso de una violencia tan potente, que sea tan tachador del derecho del otro a generar una discusión, a plantear diferencias. Perfecto, no es el modelo de sociedad, no es el proyecto de país que te gusta, cuál es el que te interesa, por qué pensar que esta década solamente hay que atravesarla con ese discurso que es la negrura completa, es la noche a la que le sigue más noche, es la catástrofe. Argentina, vaya a saber cómo, va a salir de su noche de la mano de Carrió, Solanas, Pratgay, Donda, gentes que han pensado el país de manera completamente distinta y que hoy coinciden aparentemente en un pensamiento que es simplemente la lógica de la negación del kirchnerismo, de estos años, porque llama la atención, llama la atención. No hay un matiz, no hay algo No, eso es un absoluto, eso es un absoluto, defecto, a ver, es una cosa que está mal. En política el absoluto lleva a la forma estructural del autoritarismo o del totalitarismo. Si yo pienso la política desde la lógica del absoluto, esa lógica me lleva a tener que tachar al otro, eliminarlo, porque el absoluto no reconoce que hay particularidades, diferencias, diversidades. Y me parece que en el discurso de Carrió es un discurso muy envenenado
que envenena, me parece, también la vida democrática. Bueno, Gil Lavedra tuvo la reacción de decirle no estuvo mal Gil Lavedra, no estuvo mal. Dijo, mirá, es un pensamiento dogmático, claro, pero dogmático en el peor de los sentidos también, ¿no? Porque no es alguien que tiene un dogma, que podría ser interesante, sino que es alguien monocorde. Carrió es monocorde con una enorme habilidad, que es jugar con la cámara, jugar con su gestualidad, descalificar al otro con un gesto. Lo maneja en ese sentido muy bien Lilita. La escena de ayer era la escena de Lilita dominando al resto, Parecían pusilánimes parecían. Lo mismo Solanas el otro día cuando estuvieron con Mariano Grondona, ¿no? Mirando incrédulo y aceptando y bajando la cabeza cuando Lilita articulaba su crítica generalizada. Pero me parece que Lilita está dirigiendo su objetivo a capturar ese porcentaje de votantes de la ciudad de Buenos Aires que tiene una visión muy resentida, brutalmente antikirchnerista, y cree que la mejor estrategia es esa, después que se incendie UNEN. No le importa UNEN a Lilita ni un proyecto de país, porque estas son legislativas. Entonces ella dice, me van a votar porque quieren una fiscal de la nación en el Congreso. Pero me parece que el que vote en ese sentido se equivoca mucho, porque lo que está poniendo ahí es una bomba de tiempo que va a desagregar la posibilidad de un debate real en el Congreso de la Nación. Claro. Chicos, Sandra, Mosca. Sí, a mí, siguiendo con Carrió, entonces, a mí me cuesta escuchar Lilita, ¿viste? Porque tiene como una cosa afectiva que ella no promueve, digamos, no promueve nada que sea afectivo. Me parece que, siguiendo con lo que decía Ricardo, me parece que es una buena oportunidad para ver cómo la televisión, cómo el soporte, a veces es traicionero. En un debate como el que acabamos de ver, posiblemente lo gane el que, como Carrió, hace guiños a la cámara, se sobrepone con el otro, habla encima del otro, tiene gestos despectivos, da un espectáculo, es el espectáculo televisivo con el que tantas veces y durante tantos años se ha confundido la política. Por eso a mí no me gustan los debates televisivos, la verdad que nunca... Te agrego algo nada más para esto. Es como si acá cualquiera de nosotros hiciera un acto sensacionalista, emocional, gesticular, lo mismo que hizo acá Beatriz Arlo el día que me atacó con una pequeña palabra. Ella sabía que golpeaba. Sí, fue muy parecido. Entonces, acá es lo mismo, si cualquiera de nosotros, yo me establezco una discusión estúpida, esto produce, por suerte este programa pocas veces ha tenido ese tipo de situaciones. Bueno, si me pisás como me está pisando Orlando ahora, llamas la atención. Y con eso estar. La verdad, y el color del pullover de Orlando también casi es una provocación. Claro, es una provocación. No, pero puedo terminar lo que estaba diciendo cuando me interrumpió. Y, no le interrumpas cuando no le hables cuando te está interrumpiendo. No, y una cosita más en relación a lo que vos decías que era importante, que seguramente es importante saber cómo actuó legislativamente cada candidato. Yo tengo la impresión de que el votante de Michetti, por ejemplo, no le importa si faltó, si no actuó ni como vicejefa de gobierno, si no actuó, si no manejó la legislatura de la ciudad cuando le correspondía, si siendo diputada no fue, qué votó en contra o si votó a favor. Es porque es la antipolítica. Porque es un electorado que está concentrado, en realidad es el mismo discurso, por algo ella dice que pactaron con Massa porque no pudieron pactar con De Narváez. El núcleo duro de ese discurso es que no importa lo que viene, lo que importa es que se vaya el kirchnerismo. Ahora, si saliera en la tapa de Clarín que Michetti no va al Senado, a la Cámara, y que Lilita, que Carrió no va a votar, y qué sé yo, sí sería grave para el votante ese. Bueno, pero estamos hablando de hasta que Clarín no lo transforme en el sentido común. Pero con ese mismo espíritu y con la misma complicidad mediática, en otros países la oposición se retiró directamente del Congreso. Yo creo que la apuesta de ellos es eso, es a desprestigiar, y lo veo en Mauricio Macri todo el tiempo, es desprestigiar la política, incluso encarnando ellos mismos el desprestigio de la política, para demostrar que la política no sirve para nada. Moca. Sí, a mí, yo comparto las cosas que se están diciendo. Me parece que el debate pone de relieve, aunque parezca un poco forzado, lo que voy a decir, el estado actual de crisis, que crisis creo que es una palabra liviana para caracterizarlo, del radicalismo. No solo de la oposición en general, del radicalismo. Ahí estaba el radicalismo oficial, institucionalista, burocrático, que es Gil Lavedra,
el radicalismo histórico, vamos a poner un adjetivo bondadoso con Ilia, el radicalismo tecnocrático juvenil, Lustó, y el radicalismo histriónico y desestabilizador, irresponsable, que a pesar de ser todo eso, es radicalismo porque hereda de una manera patética y caricatural cierto moralismo que hay en la historia del radicalismo. Carrió es heredera de Alem y de Irigoyen, que se entienda bien que no estoy haciendo una comparación, un parangón histórico, pero ella toma algunas cuestiones del krausismo original, de esa idea de que se rompa pero no se doble, la causa contra el régimen, la moralización de la política, eso es una tradición radical. Pero lo que me parece más interesante de eso es que Carrió dirige al radicalismo. Carrió está fuera del radicalismo, pero si uno tiene que decir, ¿cómo hago para pensar para dónde va a ir el radicalismo? Yo la miro a Carrió. A mí no me importa lo que haga Ricardo Alfonsín o Gil Lavedra. Yo me acuerdo cuando Gerardo Morales dijo que iban a votar a favor de la estatización de los fondos jubilatorios, porque esa era parte del patrimonio cultural del radicalismo, y al día siguiente Carrió dijo que se iba a un nuevo pacto de Olivos, y la noche siguiente Morales se desdijo y dijo que iban a votar en contra. Me acuerdo cuando Elisa Carrió inventó, porque eso es así, inventó la patraña de los supuestos sobornos en la discusión del presupuesto y anuló la posibilidad de que la Argentina tenga un presupuesto y llevó a toda la grey radical detrás de ella. ¿Y por qué? La pregunta, yo no tengo una respuesta, seguramente la respuesta no es tan simple como la que voy a ensayar, pero yo creo que el radicalismo, partido de clases medias esencialmente, hoy es la expresión de un sector, porque tampoco hay que generalizar en las clases medias, de un sector de las clases medias que sigue teniendo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, de haber terminado como terminó el gobierno honroso del doctor Alfonsín, de haber terminado con la hiperinflación y de haber engendrado esa historia de la alianza con el frepaso y haber terminado con el helicóptero, de haber soñado con ser parte del primer mundo, con ser una clase media superando la frontera tecnológica, comprando y viajando de manera ostentosa, y terminar en el bloqueo de los depósitos. Ese resentimiento, algo de esto decía Ricardo, ese resentimiento, ese odio lo expresa mejor que nadie Elisa Carrió. Por eso Elisa Carrió conduce, porque la conducción no es un problema de estar en el Congreso partidario y decir el discurso de fondo. La conducción es cultural, ideológica. Hoy el votante radical, la parte más expresiva del votante radical, ¿por qué se siente magnetizado por Elisa Carrió? Porque lo expresa en su resentimiento y en su vacío ideológico cultural. Pero yo agregaría una cosa que me parece también, digo, dentro de lo que vos estás planteando. Una se ofrece, insisto, como la alternativa progresista. El alfonsinismo fue leído como una alternativa progresista y fue el momento más progresista del radicalismo después de lo que fue el conservadurismo balvinista. El radicalismo hoy es básicamente una estructura conservadora, partido de disputas territoriales, que produce y engendra ciertas monstruosidades. Una de esas es Elisa Carrió. Pero me parece que hay un votante que en realidad tiene las cosas un tanto mezcladas. Ve a Donda o a Libres del Sur o a Pino Solanas con los restos de Proyecto Sur, lo ve junto con Lavedra, con Terráneo, que es el tecnologicismo frustrado del radicalismo que cuando fue gestión nunca logró llevar adelante absolutamente nada. La ve a Carrió por otro lado, que insisto, hoy es una posición absolutamente derecha. Todos los posicionamientos políticos de Carrió y todos los rechazos a las leyes fundamentales de estos años la marcan dentro de una perspectiva de derecha. Entonces hay una confusión en una parte de este electorado porteño. Yo creo que hay un elector, una parte, que va al voto a Carrió, que no va por progresista el voto a Carrió. No, por lo que vos decías, va justamente porque Carrió representa esa visión resentida y el odio. Pero hay otra parte que cree que votando a Pino o votando a Victoria Donda o incluso votando a un radical que aparece como más democrático como Gil Lavedra o incluso a Terráneo, ahí arrastra un cierto imaginario progresista, socialdemócrata,
Y eso es un blef. Porque el último momento en que el radicalismo creyó que podía ser socialdemócrata fueron los primeros años del gobierno de Alfonsín. Después de la economía de guerra y después de Semana Santa, el radicalismo se convirtió en una estructura conservadora. Y hay gente de muy buena intención, gente absolutamente honesta en sus convicciones, que cree que ese espacio representa la vida democrática argentina. Y ese espacio hoy efectivamente está más cerca de ser capturado por la lógica corporativa, por la derecha real, que adentro es lo que expresa Carrió, que por una alternativa progresista. Esto es lo que hay que debatir también. Estoy de acuerdo. Prat Gay, me olvidaba Prat Gay, ¿no? El ultraliberalismo que ahora se dice... no, se puede ser de izquierda, ¿no? Uno lo mira a Prat Gay y o la palabra se ha degradado demasiado, o ahora parece que vende decir que uno es de izquierda como para atraer una parte de ese electorado. Están desesperados, sobre todo los que dan la pelea por el Senado, porque las diferencias son muy chiquitas, entonces creen que pueden sumar un puntito más. A mí me extraña mucho, la verdad, me extraña. Vamos a ser piadosos. Me extraña la alianza entre Libres de Sur, Tumini, Donda y Prat Gay. Bueno, pero ya no... Vamos al próximo informe. Vamos a hablar del aumento de las jubilaciones. Las elecciones 2013 y dos modelos de país. Y no hablamos de Argentina. Del mismo modo que el de hace unos meses de la asignación universal por hijo del 35,3%, el aumento a los jubilados por encima de cualquier medición de inflación anunciado ayer constituye otra de las excelentes noticias de las que dan cuenta nuestras aperturas y por las que somos permanente objeto de mofa. Mientras de Narváez y Massa inventan anécdotas de abuelitos, la decisión política de afectar intereses de las corporaciones permite tomar estas medidas. La jubilación mínima pasa de 2.165 pesos a 2.476,98 pesos desde febrero del año 2003 hasta septiembre del 2013. La jubilación se ha incrementado en 1.551%. Mídanla con el índice que quieran. Hoy tomando mate en el centro de jubilados, un abuelo me decía lo de los 6 pesos. Creo que fue la semana pasada. Estaba caminando, yendo a una sesión en el Congreso, una jubilada, docente, me dice, vengo de cobrar 4.000 pesos. Sacó el recibo. Pero fue precisamente la recuperación de las AFJP, la ley de movilidad jubilatoria, la que permitió que hoy anunciemos también que el haber jubilatorio a partir del 1 de septiembre de este año, de acuerdo a las fórmulas establecidas y que votamos también en Soledad, es del 14,41%, lo cual con el aumento que ya se dio este año, de acuerdo a la ley, las jubilaciones de los argentinos han aumentado este año en 31,78%. Lo que ayer fue el discurso de la presidenta marca que la distancia entre ellos y el resto de los hombres de la política humilla. De igual manera que sucede con las previsiones de crecimiento de la CEPAL, el informe del Herald que nos ubica con el salario mínimo más alto de América Latina, el fuerte crecimiento de la construcción, etcétera, etcétera. Los medios hegemónicos ignoran o minimizan este anuncio que contagia alegría y buena onda. Profundizar este debate arrojaría este tipo de conclusiones. Gobernar es afectar intereses. Para que haya asignación universal se tuvo que afectar un interés muy importante, que fue estatizar los fondos jubilatorios. Y muchos estaban en contra. Una medida se entiende por la otra. Si te gusta la asignación universal, tenés que saber de dónde salió el dinero para pagar la asignación universal. No podés estar a favor de la asignación universal y no de la medida que lo permitió. Elogian a la asignación universal. Lo que estoy de acuerdo es con la asignación universal por hijo. Yo no tocaría ni un milímetro la asignación por hijo. La asignación universal a la niñez es un acierto, sin duda. Estas mismas personas estuvieron en contra de la estatización de las AFJP. La estatización del régimen de jubilación privada. Por lo menos muy preocupante. Estoy en desacuerdo claramente con lo que está sucediendo. Lo que estoy de acuerdo es con la asignación universal por hijo. Cuando el gobierno tomó todos los fondos de las AFJP, no respetamos los derechos de propiedad si a los derechos adquiridos nos los llevamos por delante. Los ahorros de los jubilados. Y los ahorros de los jubilados. Yo no tocaría
ni 1 milímetro la asignación por hijo. Están usurpando los ahorros de los presentes jubilados y de los que vienen. La asignación universal a la niñez es un acierto, sin duda. No podés estar a favor de la asignación universal y no de la medida que lo permitió. Y así un montón de ejemplos, porque gobernar no es estar de acuerdo en todo. Gobernar es afectar intereses. Observando las posturas de Narváez, llama la atención que alguien que dice desvelarse por nuestros abuelitos como la macrista Tundis, diga esto. En este acuerdo, ¿se siente más cerca de Francisco de Narváez o de Martín Insaurralde, Mirta? No, de Francisco Narváez, de Francisco. Obviamente. No, de Francisco Narváez, de Francisco. Obviamente. Te pegaron un poco en 678, en los medios kirchneristas. ¿Cómo llevas eso? Ya pasé unas cuantas, como bien lo numeraste vos, con 678 en los medios oficialistas, en decir que uno se acerca más a fulano que a mengano. Cuando dijiste que eran más cercanos a de Narváez que a Cristina. Claro, porque en realidad en ese momento la pregunta en ideología o en actitudes o en proyectos, a quién me sentían más cercano. No me gustan los modos ni la forma de este gobierno. Y de Narváez me gustan algunos proyectos que por ahí podía haber planteado, pero no estoy ni con uno ni con el otro. No, de Francisco Narváez, de Francisco. Obviamente. Ya que hablamos de aumentos a los jubilados, asignación por hijo y ampliación de derechos, en el marco de sus muy obsecuentes preguntas a Massa, Tenenbaum pretendió agraviar al vicepresidente Vudú, cuando la historia reciente muestra las conductas de uno y de otro. ¿Vos sos el culpable de Vudú? ¿Vos sos el culpable de Vudú? No, yo, digamos, trabajé en ANSES, trabajó conmigo y la verdad es que mientras trabajó conmigo hizo su trabajo. En el libro sobre la presidenta o de la presidenta que hizo Sandra Russo, recuerda una anécdota de Massa cuando Vudú quiere plantearle la novedad de las AFJP, apropiárselas para el Estado. Massa es el que le consigue la entrevista con la presidenta porque era jefe de gabinete. Y en el libro, Massa se reía con una risa nerviosa de la propuesta de Vudú, como que le parecía increíble o demasiado fantástica para su gran liderazgo. Libro de Sandra Russo, La Presidenta, Historia de una Vida, la estatización de las AFJP. Otra medida definitoria fue recuperar los recursos de los trabajadores. Eso parecía imposible y creo que si lo hicimos fue por el envión del 2008, cuando el mundo se vino abajo. Por eso yo lo valoro tanto a Amado Vudú, porque fue él el que vino a traerme esa idea. Era un feriado. Me llama Massa, que era el jefe de gabinete. Ese día me llamó muerto de risa. Me decía que estaba con Amado, que Amado se había vuelto loco y que querían comentarme una idea. Bueno, le dije, vengan. Fuimos a la jefatura de gabinete. Sí, era feriado porque llegaron de Sport. Llegan los dos, Amado me dice mientras Massa se sigue riendo, Presidenta, el mundo no va a volver a ser lo que fue. Tenemos que ir por las AFJP. Le pregunté cómo sería y empezó a desplegar hojas y hojas, a explicarme. Massa muerto de risa. Le dije a Amado, me gusta, pero llamemos a Kirchner a ver qué opina. Y ahí mismo lo llamamos y le pedimos que fuera a la jefatura. Estábamos sentados en mi escritorio. Néstor vino y se paró detrás en el medio y Amado volvió a desplegar las hojas y a explicar el proyecto. En ese momento el Estado estaba pagando el 60% para que las AFJP cumplieran con el pago de las jubilaciones mínimas. Nunca me voy a olvidar ese momento. Néstor escuchó todo en silencio y cuando Amado terminó de hablar, no dijo nada. Primero le extendió la mano y mientras se la estrechaba le dijo, estoy totalmente de acuerdo. Y si a conquistas sociales nos referimos, en la disputa por mostrarse, aunque sea un poquito peronistas, de Narváez y Massa no se dan tregua. ¿Néstor o Perón? Perón, sin duda. Yo he visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente. ¿Qué puede haber sido? He visto muchos malos que se han vuelto buenos. No he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. Son de tipos de acá, y esa frase es una frase que perfectamente le cabe a... En la política estamos hablando siempre, y que perfectamente le cabe a Carrió. Sin embargo es del general Perón. Bueno, tenía 15 años. ¿Néstor o Perón? Perón, sin duda. Perfectamente le cabe a Carrió.
Sin embargo, es del general Perón. Bueno, tenía 15 años. No había nacido. Dale, no había nacido. Dale. Te vi entregándole un traje de Perón a Hugo Moyano. El traje de Perón. El traje de Perón. ¿El traje de Perón? Sí. Con ese traje, Militar, ¿no? con ese traje militar, Perón, el traje militar, que es el único presidente que fue electo 3 veces, juró su tercera presidencia y se lo regalé o se lo obsequié porque lo había comprado en un remate en Italia. Estas equivocaciones de Massa se explican cuando comprobamos que su biblioteca no está demasiado llena, ¿no? Estamos ahora en las oficinas céntricas de Sergio Massa. Bueno, nobleza obliga. A la hora de jugársela, el tigrense no decepciona. ¿Capriles o Maduro? Me parece que eso lo tienen que contestar los venezolanos. Yo, ni Venezuela ni Brasil, Argentina. Ni Venezuela ni Brasil, Argentina. ¿Hincha de quién sos? De Boca. De Boca. A veces de River. De Boca. De Boca. A veces de River. Yo, ni Venezuela ni Brasil, Argentina. Terminemos con querer empujar a las veredas. Argentina. Este estilo no está cayendo bien en el electorado. Y como refleja la opositora poliarquía, el éxodo de votos es indetenible. Esto motivó que un reciente detractor como Eduardo Amadeo trate de arrimarle aunque sea algunas décimas. Este era el spot de Amadeo contra Massa. El que alguna vez estuvo con el gobierno puede volver a estar. El que le votó leyes a Cristina se las puede volver a votar. El que lleva en sus listas parte del modelo puede ser su continuidad. Eduardo Amadeo, Alianza Compromiso Federal es posible. Y ahora... Eduardo Amadeo, que tenía una candidatura propia de la que se baja para sumarse a Massa. Eduardo Amadeo, buen día, ¿cómo está, amigo? Muy bien, gracias, Ari, buen día. Bueno, se bajó del caballo. En los últimos días hemos visto un cierto repunte del candidato Insaurralde y yo creo que es necesario ayudar a aquel que puede efectivamente ganar esta elección y ganar la definitiva, y por eso le ofrecí a Sergio Massa la posibilidad de acompañarlo ya no como candidato a diputado, sino en su equipo de campaña, y el hecho de que yo vaya a trabajar con él creo que es una señal, porque yo no voy a rifar toda mi historia. El que alguna vez estuvo con el gobierno puede volver a estar. Y le ofrecí a Sergio Massa la posibilidad de acompañarlo, porque yo no voy a rifar toda mi historia. Y hace 15 días... Amadeo, si llegara el caso y la elección fuese muy reñida y viniera más y te pidiese: Eduardo, sacaste 4 o 5 puntos, esos 4 o 5 puntos, si vos no jugás, me vienen a mí, es la forma de ganarle al kirchnerismo. ¿Vos qué harías? No, yo me mantengo en lo mío porque yo creo que es necesario que haya gente que se ponga en una posición dura, aunque seamos 3 o 4. Y le ofrecí a Sergio Massa la posibilidad de acompañarlo. Si mañana yo tuviera que resignar mis votos, yo no los resignaría y entraría al Congreso para mantener la posición que he tenido durante estos años. Y le ofrecí a Sergio Massa la posibilidad de acompañarlo. Volviendo al fondo, al de las cosas, y no al que pretende volver el JP Morgan Pratt Guy. Sin duda, acordar con el fondo. El contraste entre dichos y hechos aquí se revela en forma demoledora. Sobre estas cosas habla Martín Insaurralde. Martín, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo te llevabas con esta cuestión de no es muy conocido? ¿Lo aceptaba? ¿Te enojaba? No, ¿cómo me voy a enojar? Al contrario. En Loma de Zamora me pasó una cuestión similar. Yo asumí en el año 2009 y seguramente me conocía muy poca gente. Me dediqué a trabajar estos 3 años y medio para hacer bien las cosas en Loma de Zamora, y es lo mismo que pienso hacer con la misma responsabilidad, a trabajar y a pasión para llegar a ser legislador por la provincia de Buenos Aires. Quienes pertenecemos a este proyecto colectivo no necesitamos ir a una escribanía para seguirle devolviendo la dignidad a cada uno de los argentinos, para seguir peleando por la industrialización del país, para mejorar la calidad de vida de los docentes, para seguir transformando la patria. Yo quiero decirles que este proyecto político se sacó el saco el 25 de mayo del 2003 para transformar la Argentina, para trabajar, para pelear por los más humildes, para pelear por los trabajadores, para pelear por la inmensa mayoría de los argentinos. Queremos un proyecto político lleno de amor, de solidaridad, para seguir transformando. Cuenten conmigo de corazón, con Juliana y con nuestros candidatos. Nos vamos a romper el alma para seguir transformando la Argentina.
Bueno, a ver, Forster. Me gustó esta intervención de Insaurralde, ¿no? Sí. Fuerte, potente, clara. A ver, hay personajes que vuelven solamente porque hay medios de comunicación que les dan un poquito de micrófono o pantalla, porque ya deberían haber quedado en una vitrina como un resto fósil de otro país, de otra Argentina, Amadeo, y otros personajes impresentables. No sé cómo se llama la señora esa que trabaja en Canal 13 y que es diputada. Mirta Tundis. Sí. Que parece no entender nada, porque queda bien, me parece que en cierto dispositivo queda bien no entender de política, la palabra ideología parece que es una palabra que vino de Marte y que cayó en algunos lugares medios perversos, entonces hay que huir de eso, porque hay una porción del electorado que efectivamente tiene una sensibilidad a flor de piel cuando le nombran la palabra política. Y creo que si hay un logro para mí decisivo de estos años, es justamente haber vuelto a colocar la política como centro de la vida democrática. Cuando digo la política, digo como aquel lenguaje que se plantea transformar el país, que se plantea generar un debate respecto hacia dónde va el país, que vuelve a generar las condiciones para que la propia vida democrática se vaya desplegando cada vez más. Y aquellos que cambian de caballo todos los días, que le da lo mismo hace 15 días decir que Massa es lo peor porque va a traicionar y va a volver al kirchnerismo. 15 días después para decir que hay que estar con Massa porque es la única manera de garantizar lo contrario, me parece que ya son parte de esa lógica impresentable de la Argentina. El kirchnerismo ha desafiado esa lógica que dominó parte de la década del 90. ¿No? Esa especie de cualunquismo que hacía que cualquiera pudiera decir cualquier cosa, total, mañana cambiábamos. La palabra no era una palabra que podía tener un reclamo de responsabilidad. Yo podía decir, quiero la estatización de, qué sé yo, de YPF, y al día siguiente levantarme y decir, hay que privatizar absolutamente todo, porque la política estaba degradada, daba más o menos todo lo mismo. El kirchnerismo impidió esto. Yo creo que este es un punto clave. El kirchnerismo impidió que se pueda decir cualquier cosa. Aunque estos tipos siguen diciendo cualquier cosa, ya han perdido toda credibilidad frente, diríamos, a lo que nos importa de esa parte fundamental de la sociedad que está pensando un país, que le interesa la reconstrucción de la idea de una patria que tenga horizonte, que tenga destino, que tenga futuro y que no quede simplemente resuelta en una suerte de gerenciamiento de tipos que tienen dinero en el bolsillo, nada más, como puede ser de Narváez, o personajes que van transitando la política cambiando una y otra vez, como el propio Massa. Es interesante la genealogía política de Massa, y seguramente es uno de esos personajes que terminan haciéndole bien al kirchnerismo porque dicen quiénes son, ya no tienen nada que ver, porque en el fondo nunca tuvieron que ver con lo que el kirchnerismo le vino a decir a esta sociedad y vino a plantearle a esta sociedad. Por eso creo que estas elecciones son muy interesantes, van poniendo bien en claro lo que hoy está en juego en la Argentina, porque uno no quiere ser dramático porque sí, pero lo dramático es allí donde estamos definiendo los próximos años. La verdad que estamos definiendo los próximos años, la continuidad, e incluso estamos definiendo la posibilidad de revisar los errores que se pudieron haber cometido a lo largo de estos años. Porque también en una década, ¿cómo no imaginar que en una década alguien no se equivoca, que no tiene que cambiar, que la política de transporte que se está planteando ahora es diferente a la política de transporte, por lo menos en una parte que se planteó antes? Bueno, eso es parte de un crecimiento político, de un debate de ideas, de un debate democrático. En cambio, todavía no aparece una oposición, que sería interesante que apareciera. No aparece una oposición que le pueda decir a la sociedad, nosotros nos diferenciamos del kirchnerismo por A, B, C, D, que no sea ya esa palabra que decía antes, es mágica y es la palabra corrupción. Nos diferenciamos del kirchnerismo porque creemos que el Estado tiene que volverse mínimo, nos diferenciamos del kirchnerismo porque hay que abrir las fronteras para que entren todos los productos chinos y bajar la inflación, entonces hundimos el trabajo argentino pero bajamos la inflación. Nos diferenciamos del kirchnerismo porque la política de derechos humanos es una política de la venganza y queremos la reconciliación. Bueno, que se lo digan a la sociedad. Entonces ahí podríamos imaginar que hay una oposición que le dice, este país queremos. Y el kirchnerismo planteó otra cosa. ¿Cintia? Estaba pensando en los modos de circulación del poder y lo interesante de que esté muy visible, ¿no? los discursos, porque en estos planteos, en esto que vos decís, Ricardo, también está
todo eso que vos presumís que ellos quieren decir o que probablemente piensen, está claro que no lo pueden decir, está claro en sus palabras marketineras, muy mediáticas, acompañada por eslogan publicitario, está claro que hay todo un capital simbólico que están escondiendo. La pregunta es si toda la sociedad lo comprende o si gran parte de la sociedad comprende esos procesos y cómo la política termina resolviendo las contradicciones, que es lo que está puesto en valor ahora. Probablemente haya una parte de la sociedad que desea volver a la lógica de fronteras abiertas, de un shopping center enorme que vaya de acá a Miami. Probablemente hay una parte del electorado, porque no hay que asustarse. Ha habido históricamente un electorado de derecha en la sociedad argentina, o ultraliberal, o absolutamente crítico de la política, y lo único que quería era que administraran el país o los militares en su momento o los gerentes de empresa después, cuando se volvieron más democráticos. A mí no me asusta eso, a mí me preocupa esa otra parte muy importante de nuestra sociedad que la verdad que le ha cambiado la vida en estos años. Y sobre esa parte nosotros tenemos que seguir discutiendo, escuchando, porque así como hubo un 54% en el 2011 que corta transversalmente a la sociedad, yo creo que eso es parte de lo que el kirchnerismo no puede ni debe perder, que es seguir interpelando a esos núcleos de la sociedad que son parte estructural de lo que ha pasado en la Argentina. Yo te quería preguntar por tu candidatura en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Este planteo, ¿cómo te imaginas vos tu propuesta o la propuesta del Frente para la Victoria con vos como candidato desde tu mirada en carta abierta, desde tu capital intelectual, desde tu sensación o tu idea de compromiso del intelectual comprometido? ¿Cómo te imaginas eso? Y si tenés en cuenta, o sí o no, a riesgo de equivocarme lo digo, la hostilidad del electorado porteño. Mira, a ver, para mí esto es casi un camino natural del recorrido de estos años, pero también sorprendente. Si vos me hubieras preguntado hace exactamente el 24 de mayo del 2003, ¿qué pensaba yo de un compromiso político, de involucrarme fuertemente con un proyecto transformador de la Argentina? Te hubiera dicho, me parece que te equivocaste de país o de mundo. Porque claramente la Argentina estaba en estado de desolación, pero también la idea de la política como instrumento de transformación se había convertido en una reflexión crítica respecto a la propia política. Nosotros escribíamos sobre la devastación de la política, no pensamos que podíamos ser parte de un proyecto que en la Argentina y en otros países de Sudamérica redefinieran la relación entre política e igualdad, política y distribución de la riqueza, política y democracia. Y la verdad que en ese sentido yo siento que la llegada de Néstor Kirchner fue una extraordinaria interpelación, una interpelación muy profunda de la que me siento absolutamente agradecido en ese sentido. Primero porque provengo de una generación que apostó fuerte, que siempre tuvo adentro suyo la necesidad de comprometerse para transformar a la Argentina. Vivimos también derrotas, desilusiones, distancias, pérdidas. Y yo creo que en estos años, en la Argentina, pero no solo en la Argentina, en otros países de Sudamérica, a contracorriente, a contrapelo, se ha producido algo magnífico. Después de más de 20 años de hegemonía absoluta del neoliberalismo a nivel mundial, hay una región del planeta que se ha convertido en la bestia negra, que es la única que parece decirle a la hegemonía neoliberal que hay otro destino, otra historia. Y yo me siento orgulloso de ser parte de esa situación, de sentir que Evo en Bolivia, o Rafael Correa en Ecuador, o Maduro en Venezuela, o Dilma o Lula en Brasil, son parte de una historia que ha transformado el lugar de una América Latina convertida en el vertedero de todas las inmundicias en los años 90 y laboratorio del neoliberalismo para hacer ahora un espacio de debate público, de ideas, con potencia, con pasión. Que la pasión vuelva a tocarnos, a mí la verdad que me encanta. Y sobre todo algo, porque hay mucho resentimiento. ¿Por qué lo harán estos tipos? Digo, yo tengo 55 años, un camino ya más o menos hecho. No voy a la búsqueda de la política por el negocito de la política. Voy porque, hoy lo conversaba en un lugar de los tantos que estoy yendo, la política vivida como intensidad y como pasión también es territorio de la amistad, ¿no? Uno se siente amigos, siente ganas de juntarse, de discutir. Nos emociona que haya posibilidades de ejercer junto con otros algo que mejore la vida
de los que menos tienen. No apostamos en este momento de la historia a tocar el cielo con las manos, ¿no? Como Ícaro sabemos que está el sol cerca ahí, nos podemos quemar. Pero a veces una revolución es ir contracorriente, es volverte... Yo creo que hay algo de hecho maldito. La verdad que hay algo de... Y eso está muy bueno. Es decir, cuando el poder real, ¿no? Ese que Orlando tantas veces menciona, el poder real de la corporación mediática, te apunta, es porque estás tocando algo que parecía intocable. Y creo que en Argentina hoy se está tocando eso y yo, la verdad, me siento muy contento de caminar Buenos Aires de esta manera y de mirar a los ojos a cualquiera. La verdad que no me va mal hablando con los vecinos, no ha habido agresiones. Esto lo tengo que decir porque creo que es valioso de lo que está pasando. Espero no quemarlo. Pero hasta ahora hemos recorrido casi todos los barrios de Buenos Aires. Y la verdad no ha habido ningún insulto, ningún exabrupto. Se ha acercado gente a discutir. Y eso a mí me hace sentir que es cada vez más chico el núcleo de odio y que hay incluso otros que honestamente han ido a cacerolear que se han corrido de ese núcleo de odio. Y a mí me interesa interpelar democráticamente en ese sentido a nuestra sociedad. Orlando, si tenés una versión de Copetín. Sí, pienso que Amadeo le va a aportar mucho a Massa. Es la conclusión que saco de esta sabiduría de este panel. ¿Te basta con eso? Me basta. ¿Moca? Pensaba ir por otros rumbos, pero la verdad que la intervención de Ricardo me hace quedar en otro lado, que es cierto sentido de satisfacción histórica, en el sentido de que siempre se ha hablado, se han escrito ríos de tinta sobre la relación entre políticos e intelectuales, se ha pretendido generar siempre de un lado y otro en cada una de esas orillas una especie de resentimiento, la sensación de que el político es oscuro y tiene pocos principios y que el intelectual es un obsesivo que vive encerrado en su laboratorio. Y la verdad que Ricardo sea candidato en la ciudad es una satisfacción colectiva, es una satisfacción creo que de todos nosotros, de muchísima gente, no quiero decir un porcentaje de electorado, digo gente que uno encuentra en la facultad, gente que uno conoce de hace muchos años, y a mí me emociona y las palabras de Ricardo me interpelan porque a mi manera, qué sé yo tampoco pensaba que iba a tener una exposición facial como la que tengo en los últimos años, digamos. No tenía contado eso en mi vida, no soy candidato, pero tengo una exposición superior a las previsibles, digamos. Y a mí me parece que esto también habla de de cómo se conduce esto, ¿no? Es tanta verborragia sobre el autoritarismo, el decisionismo, el manejo. Bueno, si dan resultados como estos, esos métodos, digo, si dan resultados que el cuarto candidato de la Ciudad de Buenos Aires sea un académico del brillo y del nivel de Ricardo Forster, no sé, que me muestren otras técnicas y otros métodos para elegir candidato y a ver qué resultado dan, porque a veces esos congresos partidarios tan finos y tan elegantes y cumpliendo tantas rutinas institucionales dan lugar a fenómenos de descomposición, de burocratismo, de desapasionamiento. A mí que se vuelve a hablar de pasión, de emoción, de amistad, de ir a una charla y que la charla esté prevista 1 hora, 1 hora y media y estar 4 horas hablando y disfrutando una visión del mundo compartida, no compartida dogmáticamente ni con esa unanimidad que ya ha perdido toda la vitalidad, sino sabiendo que estamos del mismo lado. Y a mí no me parece que sea tan negativo como algunos lo ven, incluso algunos del campo nuestro, que se quejan, es muy binaria la realidad argentina, hay 2 campos. No, acá hay infinitos campos, pero hay un proceso político que cortó en 2 la sociedad argentina, y la verdad es que la naturalidad y la amplitud de reconocerse parte de uno de esos 2 campos, apasionadamente, con todo el respeto, el pluralismo, el espíritu democrático, pero sabiendo bien de qué lado está uno y sabiendo bien qué es lo principal y qué es lo accesorio y en qué dirección vamos. Por eso, la verdad que todo lo que digo es para aplaudir, la designación de Ricardo. Lo voy a votar, porque aparte soy... Falta el vino para hacer el brindis. Vamos a hacer un corte, después recuerde que tenemos a Alejandro Balvis, va a haber música, por si todo esto no les alcanzó, música con Alejandro Balvis. Vamos al corte. Sobre la correntada, el río clavó una espada, derribando el terraplén. Sombras atormentadas, debajo de la frazada, en el arca de Noé.
agua.